Resumen de diario de un loco, Nikolai Gogol. En una oficina pública de la burocracia rusa del siglo XIX trabaja Aksent Ivanovich Poprishchin, un humilde funcionario de bajo rango cuya vida transcurre entre papeles, tinta y órdenes de superiores que apenas notan su presencia. Su labor consiste en tareas menores y repetitivas, como afilar plumas para los jefes, copiar documentos y mantenerse siempre en una posición insignificante dentro del rígido sistema jerárquico. Poprishchin lleva un diario donde registra los acontecimientos de sus días, comenzando con observaciones aparentemente ordinarias sobre su trabajo y sobre las personas que lo rodean. Desde las primeras páginas se revela como un hombre resentido por su posición social. Aunque ocupa un cargo modesto, se siente intelectualmente superior a muchos de sus compañeros y especialmente a sus superiores, a quienes observa con mezcla de admiración, envidia y desprecio. La oficina donde trabaja representa un pequeño mundo gobernado por la jerarquía. Cada empleado conoce su lugar y debe mostrar su misión ante quienes ocupan puestos más elevados. Poprishchin sufre continuamente la humillación de pertenecer a los rangos más bajos. Le irrita la pomposidad de los directores y jefes, así como el respeto exagerado que todos les muestran. En su interior, desea ascender y ser tratado con dignidad, pero al mismo tiempo se siente incapaz de lograrlo. Su vida cambia de forma significativa cuando ve a Sofía, la joven hija del director de la oficina. Ella aparece ante sus ojos como una figura casi celestial, hermosa, elegante y perteneciente a un mundo inaccesible para alguien de su condición. Desde ese momento, Poprishchin desarrolla una profunda obsesión amorosa por la muchacha. Cada vez que Sofía aparece en la oficina, él la observa en silencio y analiza cada uno de sus gestos. Su amor no nace de una relación real ni de algún trato cercano, sino de la idealización. Para Poprishchin, Sofía representa todo lo que está fuera de su alcance: belleza, nobleza, refinamiento y la posibilidad de pertenecer a una clase social superior. El contraste entre la insignificancia de su posición y la grandeza que atribuye a Sofía alimenta su frustración. Él se convence de que posee cualidades que lo hacen digno de ella, aunque la realidad demuestra lo contrario. Sofía apenas lo nota, y cuando lo hace, lo trata como a un sirviente más dentro de la oficina de su padre. Mientras tanto, el resentimiento social de Poprishchin continúa creciendo. Reflexiona constantemente sobre los rangos y títulos. Le parece injusto que el valor de las personas dependa del cargo que ocupan. Considera absurda la importancia que la sociedad da a los uniformes, las insignias y las apariencias. No obstante, él mismo está profundamente atrapado en ese mismo sistema de valores. Un día, mientras sigue a Sofía discretamente por la calle, presencia un hecho extraño que altera su percepción del mundo. Ve a dos perros comportándose de manera inusual y cree escuchar que conversan entre ellos. En lugar de rechazar la idea como imposible, Poprishchin la acepta con naturalidad. Está convencido de haber oído hablar a los animales y se siente intrigado por el contenido de esa conversación. Este episodio marca el inicio visible de la fractura entre su percepción y la realidad. La fantasía empieza a invadir su mente, aunque todavía mantiene una apariencia de razonamiento lógico. Decide investigar más sobre los perros, persuadido de que pueden revelar secretos importantes relacionados con Sofía. La obsesión amorosa y la humillación social se combinan así con los primeros signos de desequilibrio mental. Poprishchin, incapaz de aceptar la mediocridad de su existencia, empieza a construir una realidad alternativa donde lo imposible puede ocurrir. Si los perros hablan, entonces quizá también sea posible que él deje de ser un simple funcionario y se convierta en alguien digno de admiración. En sus anotaciones se percibe cada vez más una mezcla de ironía, amargura y fantasía. Aunque continúa yendo a la oficina y cumpliendo sus tareas rutinarias, su mente se aleja gradualmente del mundo real. La frontera entre lo cotidiano y lo absurdo comienza a desdibujarse. El primer tramo de su diario muestra, entonces, a un hombre atrapado entre la realidad humillante de la burocracia y el deseo desesperado de escapar hacia una existencia más elevada.
Esa tensión interior será el motor de la transformación mental de Poprishchin, quien comienza a desprenderse lentamente de la realidad para refugiarse en la ilusión. Después de aquel extraño encuentro en el que creyó escuchar hablar a dos perros, Akhsent Ivanovich Poprishchin no logra apartar el suceso de su mente. Lo que para cualquier otra persona habría sido una fantasía momentánea, para él se convierte en una certeza absoluta. Está convencido de que los perros no solo hablan, sino que además mantienen correspondencia escrita. Esta idea, absurda desde cualquier punto de vista racional, empieza a dominar sus pensamientos y a absorber gran parte de su atención. El perro que más despierta su interés es Medji, la mascota de Sofía, la hija del director. Poprishchin piensa que a través del animal podrá acceder a la intimidad de la joven y descubrir sus secretos más profundos. Su obsesión amorosa crece alimentada por esta posibilidad. Para él, las barreras sociales que le impiden acercarse a Sofía pueden ser sorteadas por medio de las cartas del perro. Movido por esta ilusión, decide seguir al animal hasta la casa donde vive una amiga de Sofía. En esa vivienda logra encontrar el lugar donde, según imagina, se guardan las cartas entre los perros. Con enorme excitación roba los papeles y se apresura a leerlos, convencido de que está a punto de descubrir revelaciones trascendentales. Las cartas que lee contienen comentarios sobre la vida cotidiana de las jóvenes aristócratas, especialmente sobre Sofía. En ellas se habla de visitas, diversiones y pretendientes, mostrando un mundo refinado y elegante, completamente ajeno a la pobre existencia del funcionario. A través de estas cartas, Poprishchin siente que penetra en una esfera social que siempre le ha estado vedada. Lo que encuentra en la correspondencia hiere profundamente su orgullo. Descubre que Sofía está interesada en un joven noble, un hombre distinguido y bien posicionado, alguien que encarna todo lo que él no es. Además, percibe señales de burla hacia su propia persona. La joven lo considera un ser insignificante, ridículo y sin importancia. Esta revelación destruye la fantasía romántica que había construido. La humillación resulta insoportable. Hasta entonces, Poprishchin había alimentado la esperanza secreta de que su amor pudiera tener alguna posibilidad. Ahora comprende que, para Sofía y para su entorno, él no existe más que como un funcionario menor digno de desprecio. La diferencia de clases aparece ante él con brutal claridad. El dolor amoroso se mezcla con la indignación social. Poprishchin no solo sufre por el rechazo, sino por la conciencia de que ese rechazo está determinado por su posición jerárquica. En su mente, la sociedad se revela como una maquinaria injusta donde los títulos y rangos determinan el valor de cada individuo. A partir de este momento, sus pensamientos se vuelven más caóticos y obsesivos. Comienza a reflexionar con amargura sobre la nobleza y sobre la arbitrariedad de los títulos. Se pregunta por qué un consejero o un noble debe ser considerado superior a él. Empieza a convencerse de que las jerarquías son ficciones sostenidas por la costumbre. La lógica de Poprishchin se deforma gradualmente. Aunque todavía conserva cierta coherencia en sus reflexiones, su interpretación del mundo se vuelve cada vez más delirante. Ya no distingue entre hechos reales y construcciones imaginarias. La existencia de cartas escritas por perros le parece completamente natural, y sobre esa base levanta nuevas conclusiones igualmente absurdas. Mientras tanto, en la oficina continúa desempeñando sus tareas habituales, pero cada vez con menos interés. Sus superiores y compañeros le parecen mezquinos e indignos. Las pequeñas humillaciones diarias se agrandan en su percepción. El gesto más trivial de un jefe se convierte en una ofensa intolerable. Su resentimiento alcanza también a la sociedad entera. Ve en todas partes una estructura diseñada para humillar a los hombres como él. La imposibilidad de alcanzar a Sofía simboliza para él la imposibilidad de escapar de su condición social. Incapaz de cambiar la realidad, empieza a transformarla en su imaginación. En medio de ese proceso, aparece una noticia que enciende definitivamente su fantasía: se entera de que el trono de España ha quedado vacante. Este hecho, aparentemente ajeno a su vida,
provoca en él una asociación delirante. Si el trono está vacío, piensa, alguien debe ocuparlo. Poco a poco comienza a considerar la posibilidad de que él mismo sea el heredero legítimo. La idea surge primero como una intuición vaga, casi como un juego mental. Pero en una mente ya debilitada por la frustración y la fantasía, esa intuición adquiere rápidamente fuerza de certeza. Empieza a ver señales que confirman su nueva creencia. Todo lo que sucede a su alrededor parece apuntar a una verdad oculta: él no es un simple funcionario, sino una persona destinada a una grandeza desconocida. Este pensamiento le ofrece una salida a todas sus miserias. Si es de sangre real, entonces las humillaciones sufridas carecen de valor. Si está destinado al trono, entonces Sofía debería reconocer su dignidad. La fantasía compensa las heridas de la realidad. Así, el delirio de Poprishchin da un salto decisivo. La obsesión amorosa y la frustración social desembocan en una transformación de identidad. Lo que comenzó como la ilusión de escuchar hablar a los perros empieza a convertirse en una completa reescritura del mundo. En este punto del relato, la locura ya no es un elemento marginal, sino la nueva estructura desde la que Poprishchin interpreta toda la realidad. Cada pensamiento lo aleja más del mundo real y lo acerca a la convicción de que posee un destino extraordinario. La noticia de que el trono de España ha quedado vacante se convierte en el eje alrededor del cual empieza a girar por completo la mente de Aksenti Ivanovich Poprishchin. Lo que en un principio había sido una vaga especulación se transforma rápidamente en una certeza absoluta: él está convencido de ser el legítimo heredero al trono español. Su pensamiento deja de buscar pruebas racionales, ahora interpreta cada detalle de la realidad como una confirmación de esa creencia. En sus anotaciones del diario, la lógica habitual empieza a desmoronarse de manera evidente. Las fechas dejan de seguir un orden normal y comienzan a aparecer expresiones absurdas e imposibles. El tiempo, como la realidad, empieza a fragmentarse en su conciencia. Lo cotidiano pierde su estructura y es reemplazado por asociaciones delirantes. Poprishchin ya no se mueve dentro del mundo objetivo, sino dentro del universo que su mente ha construido. Convencido de que su verdadera identidad ha sido ocultada, comienza a interpretar su vida pasada como una especie de error temporal. Piensa que durante años ha vivido bajo una apariencia falsa, relegado a un cargo menor, mientras en realidad estaba destinado a la realeza. Todas las humillaciones sufridas en la oficina adquieren entonces un nuevo significado: no son el resultado de su insignificancia social, sino las pruebas injustas impuestas a un rey desconocido. Esta nueva identidad le proporciona una sensación de grandeza que jamás había experimentado. Donde antes había resentimiento y frustración, ahora surge una especie de orgullo delirante. Ya no se considera inferior a sus superiores, que al contrario, se siente infinitamente por encima de ellos. Los directores, consejeros y altos funcionarios que antes lo intimidaban se convierten, en su imaginación, en simples subordinados indignos de su presencia. Cuando acude a la oficina, empieza a comportarse con creciente extrañeza. Las normas jerárquicas que antes obedecía con resignación ya no tienen sentido para él. Mira a sus superiores con altivez y desprecio, como si fueran usurpadores de una dignidad que le pertenece. Sus compañeros notan su conducta errática, pero Poprishchin interpreta sus reacciones como señales de respeto o de conspiración. La fantasía de ser rey también altera la forma en que piensa sobre Sofía. Si él es realmente un monarca, entonces la distancia social que lo separaba desaparece. La joven que antes parecía inalcanzable debería ahora reconocer su nobleza. De esta manera, su delirio satisface tanto su ambición social como su deseo amoroso. En sus pensamientos, imagina que las cortes europeas conocen su verdadera identidad y que pronto vendrán emisarios a buscarlo para llevarlo al trono. Espera señales oficiales y cree que su coronación está próxima. Cada pequeño acontecimiento cotidiano se convierte en una prueba de que ese momento se acerca. La deformación de su juicio alcanza todos los aspectos de la realidad.
Ya no distingue entre las noticias reales y las fantasías producidas por su mente. Los acontecimientos políticos, los gestos de las personas y hasta los objetos más triviales adquieren significados grandiosos y secretos. Todo gira en torno a la certeza de que él es Fernando VIII, rey de España. Esta convicción transforma también su percepción del entorno físico. La oficina deja de ser una oficina, se convierte, simbólicamente, en un espacio indigno para su rango. Los muebles, los papeles y las tareas burocráticas le resultan absurdos para alguien de sangre real. Las labores que antes soportaba con resignación ahora le parecen insultantes. Su comportamiento se vuelve cada vez más inadecuado. Comienza a actuar con solemnidad, como si estuviera rodeado de cortesanos. Se ofende cuando no recibe el trato que considera merecido. Las personas a su alrededor observan desconcertadas sus cambios de humor, su arrogancia repentina y sus expresiones incoherentes. Lo más inquietante es que, en su mente, todo parece perfectamente razonable. La locura no se presenta para él como confusión, sino como revelación. Cree haber descubierto una verdad profunda sobre su identidad y sobre el mundo. Lo que los demás consideran insensatez, para él es claridad absoluta. La escritura del diario refleja este deterioro. Las frases se vuelven más fragmentadas y las asociaciones más arbitrarias. La realidad externa va perdiendo importancia, sustituida por el relato interior de su coronación imaginaria. El diario deja de ser un registro de acontecimientos para convertirse en la expresión directa de su delirio. A medida que su fantasía crece, también aumenta su desconexión con el mundo real. Ya no actúa como un funcionario frustrado, sino como un rey encerrado temporalmente entre personas incapaces de reconocerlo. Esta inversión completa de la realidad marca un punto sin retorno en su descenso a la locura. La proclamación íntima de sí mismo como Fernando VIII representa la culminación provisional de todas las tensiones acumuladas en su vida, la humillación social, el amor imposible, el resentimiento y la necesidad desesperada de dignidad. Al no poder obtener reconocimiento en la realidad, Poplishchin lo crea en la fantasía. De esta forma, el hombre insignificante que afilaba plumas para sus superiores se transforma, dentro de su mente, en un soberano destinado a gobernar. Pero esa grandeza imaginaria tiene un precio, cuanto más elevado se siente, más profundamente cae en la alienación. El delirio real no es una liberación, sino una ruptura definitiva con la realidad. Y mientras Poplishchin se convence de su majestuosidad, el mundo que lo rodea empieza a verlo como lo que realmente se ha convertido, un hombre que ha perdido la razón. Convencido plenamente de ser Fernando VIII, legítimo rey de España, Akhsent Ivanovich Poplishchin se adentra en una realidad creada por su mente donde cada pensamiento refuerza su delirio. Ya no hay duda ni vacilación en sus anotaciones, se expresa como un soberano que espera ser reconocido por el mundo. Su identidad como funcionario ha quedado atrás, en su conciencia, la transformación está consumada. En esta etapa, la distancia entre lo que Poplishchin cree y lo que sucede realmente se vuelve inmensa. Mientras él se imagina como un monarca destinado a ocupar un trono, quienes lo rodean ven a un empleado cuya conducta se ha vuelto alarmantemente errática. La desconexión entre su mundo interior y la realidad exterior alcanza un grado extremo. Poplishchin empieza a esperar la llegada de enviados oficiales que lo conduzcan a su reino. Cada sonido, cada visita y cada movimiento en la oficina parecen señales de que el momento de su coronación se aproxima. Vive en un estado de expectativa grandiosa, convencido de que la maquinaria política europea está actuando en secreto para restaurarlo en el poder. Cuando permanece en la oficina, ya no realiza sus tareas con normalidad. Sus obligaciones burocráticas le parecen absurdas e indignas. Las órdenes de sus superiores son interpretadas como faltas de respeto hacia su majestad. Su actitud se vuelve insolente y extraña. La disciplina que antes regía su vida desaparece, sustituida por la seguridad delirante de su rango real. Los demás empleados comienzan a observarlo con preocupación. Sus palabras y acciones resultan incomprensibles.
Él, por su parte, interpreta las miradas ajenas como intrigas palaciegas o como manifestaciones de obediencia mal disimuladas. Cualquier gesto cotidiano es absorbido por la lógica de su fantasía. La figura de Sofía, que había sido el centro de sus deseos, queda ahora subordinada a su nueva identidad. Ya no piensa en conquistarla como un humilde enamorado, sino como un rey que merece ser amado por noble derecho. Su delirio reorganiza todos sus sentimientos y les da una apariencia de legitimidad grandiosa. El proceso de alienación se hace visible también en la estructura de sus escritos. Las fechas del diario se vuelven completamente absurdas, aparecen días y meses inexistentes, referencias temporales sin sentido y combinaciones imposibles. El tiempo cronológico se ha roto en su mente. Esta alteración revela que ya no habita en el mismo orden racional que los demás. La ruptura definitiva ocurre cuando finalmente aparecen quienes se le interpreta como los emisarios encargados de llevarlo a España. En la realidad, se trata de personas que vienen a recogerlo para internarlo debido a su evidente locura. Pero Poplishchin entiende su llegada como la confirmación gloriosa de su realeza. Cuando es conducido fuera, cree estar iniciando el viaje hacia su reino. La violencia o brusquedad con que es tratado no le parece una agresión, sino parte del ceremonial extraño de la corte extranjera. Su imaginación adapta cualquier experiencia para que encaje dentro del delirio. Al llegar al lugar de reclusión, interpreta el establecimiento como el palacio o la corte española. Los gritos de otros enfermos, el ambiente hostil y el trato severo son percibidos por él como costumbres extravagantes de la monarquía. Incluso las humillaciones más duras son reinterpretadas como ritos cortesanos. La ironía trágica del relato alcanza aquí una intensidad profunda. Poplishchin cree estar entrando en la culminación gloriosa de su destino cuando en realidad está ingresando en un manicomio. Su fantasía de grandeza lo ha llevado al punto máximo de degradación real. Dentro del establecimiento, el trato cruel que recibe es explicado por su mente delirante como ceremonias extrañas de la corte española. Cuando lo golpean o lo inmovilizan, piensa que son pruebas o costumbres palaciegas. Su capacidad de reinterpretar el sufrimiento demuestra hasta qué punto la locura ha reemplazado a la realidad. En esta fase ya no queda casi rastro del funcionario que observaba con resentimiento la jerarquía burocrática. Ahora existe únicamente el rey imaginario. Toda experiencia es filtrada por esa identidad delirante. No importa cuán evidente sea la realidad exterior, Poplishchin ya no puede acceder a ella. Lo más dramático de esta caída es que la fantasía que surgió para protegerlo del dolor termina encerrándolo en una realidad aún más cruel. Para escapar de la humillación social creó una identidad grandiosa, pero esa identidad lo conduce al aislamiento absoluto y a la pérdida total de sí mismo. La grandeza imaginaria se convierte en prisión. El rey que soñó ser termina reducido a un enfermo sin control sobre su destino. Cada intento de afirmarse como soberano refuerza su sometimiento a quienes lo consideran loco. Gogol muestra en esta etapa la devastadora consecuencia de una vida marcada por la humillación, la soledad y la obsesión. Poplishchin, incapaz de reconciliar sus deseos con la realidad, elige habitar un mundo ficticio. Pero ese mundo no puede salvarlo, solo lo arrastra más lejos. Así, el hombre que quiso elevarse por encima de todos termina completamente vencido. El supuesto ascenso al trono resulta ser una caída brutal hacia la desposesión total. La coronación esperada se revela como encierro, y el reino imaginado se transforma en una celda. Recluido en el manicomio, Arsent Ivanovich Poplishchin permanece completamente atrapado en el delirio que ha construido. Para él, el lugar donde se encuentra no es un hospital para enfermos mentales, sino la corte de España, un reino extraño cuyas costumbres no logra comprender del todo. Su identidad como Fernando VIII continúa intacta, aunque la realidad que lo rodea sea cada vez más brutal. Los hombres que lo vigilan y lo maltratan son interpretados como servidores o funcionarios de la corte. Cada golpe, cada orden violenta y cada castigo se integran en su mente como parte de un protocolo misterioso.
Lo terrible del momento es que la realidad ya no puede abrirse paso en su conciencia, cualquier experiencia, incluso el sufrimiento físico, queda absorbida por la lógica delirante. En sus últimas anotaciones, el lenguaje de Poprishchin se vuelve aún más fragmentado y desesperado. La estructura racional del pensamiento casi ha desaparecido. Las fechas son absurdas, las asociaciones de ideas son incoherentes y las emociones cambian bruscamente. Todo revela la disolución final de su mente. Aunque todavía se cree rey, esa convicción empieza a mezclarse con una angustia creciente. Ya no experimenta solamente la euforia grandiosa de los capítulos anteriores, ahora aparece el miedo. No entiende por qué recibe ese trato cruel, porque nadie lo reconoce con la reverencia que considera merecida ni por qué su supuesto reino es un lugar tan hostil. La fantasía de grandeza, que al principio le ofrecía refugio frente a la humillación social, empieza a volverse insuficiente para protegerlo del dolor. El delirio persiste, pero ya no le brinda seguridad. Dentro de la identidad de rey surge la vulnerabilidad de un hombre aterrorizado. Los castigos físicos que recibe intensifican esta angustia. Poprishchin menciona el dolor, el frío y la brutalidad con que es tratado. Intenta explicar esos padecimientos dentro de la lógica de la corte española, pero sus explicaciones se vuelven cada vez más frágiles. La violencia de la experiencia real resquebraja incluso la fantasía. En medio de esa confusión, emergen recuerdos y sentimientos más profundos. El orgullo delirante empieza a ceder por momentos, dejando aparecer la fragilidad humana que había permanecido oculta tras la figura del rey. Bajo la ilusión grandiosa vuelve a aparecer el hombre solo, herido y desesperado. Entonces surge el elemento más conmovedor del relato: Poprishchin piensa en su madre. En las últimas páginas, en medio del caos mental, llama a su madre con desesperación infantil. Le pide ayuda, consuelo y protección. Esa invocación rompe de manera dramática la máscara del monarca imaginario. El supuesto rey desaparece por instantes, revelando a un hombre desamparado que sufre y anhela refugio materno. La grandeza fantástica se derrumba ante el dolor elemental del abandono. Toda la ambición, la soberbia y el delirio quedan reducidos a un grito de auxilio. Ese regreso emocional a la figura materna representa la desnudez total del personaje. Después de intentar elevarse por encima del mundo mediante la fantasía, Poprishchin termina reducido a la necesidad humana más básica, el deseo de ser protegido. La locura lo ha llevado a un estado de absoluta indefensión. Gogol construye aquí el clímax trágico de la obra. El relato, que en muchos momentos presenta tintes satíricos y absurdos, desemboca en una escena profundamente dolorosa. El lector ya no contempla solo a un burócrata ridículo atrapado en delirios de grandeza, sino a un ser humano destruido por la humillación, la soledad y la enfermedad mental. La crítica social presente desde el inicio alcanza aquí su forma más amarga. La rígida burocracia, la desigualdad social y la deshumanización han contribuido al colapso del protagonista. Poprishchin es víctima de su propia fragilidad mental, pero también de un sistema que reduce a las personas a rangos y jerarquías, negándoles dignidad. Su deseo de convertirse en rey nace precisamente de haber sido tratado como alguien insignificante. La fantasía de poder y nobleza es la respuesta desesperada a una vida de humillación. Pero esa respuesta no libera al personaje, lo destruye. En el manicomio, sin dignidad ni reconocimiento, la ilusión de grandeza revela toda su tragedia. Cuanto más quiso escapar de la realidad, más dolorosa se volvió esa realidad. El rey imaginario termina siendo un hombre abandonado que clama por su madre. El diario concluye sin redención ni recuperación. No hay retorno a la cordura, ni rescate posible. El lector queda frente al derrumbe completo de una conciencia que se ha perdido para siempre. La historia termina en el punto máximo de vulnerabilidad humana. Así concluye la tragedia de Poprishchin, un funcionario insignificante que quiso hallar grandeza en la fantasía y acabó atrapado en una locura devastadora. Su último grito no es el de un rey reclamando su corona,
sino el de un ser humano derrotado pidiendo auxilio. En esa última súplica se concentra toda la fuerza de diario de un loco. La locura no aparece como extravagancia, sino como el desenlace doloroso de una existencia humillada. Y detrás del absurdo del relato queda la imagen inolvidable de un hombre que, al perder la razón, revela la profundidad de su sufrimiento. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.